Hola a todos, ¿cómo están hoy? ¿Se sienten cansados de esta vida? Si se sienten cansados, entonces siéntense y escúchenme contar esta historia. Antes de entrar en la historia, cada uno sonría para sí mismo. Nadie sabía mucho sobre Isabela. En el vaivén cotidiano de la pequeña ciudad, su figura pasaba desapercibida, envuelta en una quietud casi invisible. Era la mujer que llegaba antes de que el sol despuntara y se marchaba cuando el último cliente había cruzado el umbral de la lavandería. Su andar era pausado, sus gestos medidos, su voz apenas un susurro que se confundía con el vapor de las máquinas y el rumor del agua. No era que evitara a la gente, pero su presencia parecía flotar en un espacio aparte, como si existiera tras un cristal empañado por el dolor. Había una razón para ese silencio, una herida profunda, abierta y secreta, que todos intuían, pero nadie se atrevía a nombrar. Isabela había perdido a su único hijo en un accidente de tráfico. Desde aquel día, la vida se le volvió sombra, la risa se le secó en los labios, la mirada se le volvió opaca y el mundo un lugar extraño y ajeno. El dolor era su único compañero, un peso invisible que cargaba con dignidad y resignación. Nadie la vio llorar, pero tampoco la vieron sonreír. Su duelo era un océano silencioso, imposible de cruzar. Una tarde de lluvia, cuando el cielo gris parecía fundirse con la tierra, el dueño de la lavandería decidió cerrar antes de tiempo. Isabela recogió sus cosas y echó a andar bajo el aguacero, sin paraguas, sintiendo el frío calar hasta los huesos. Al pasar por una calle solitaria, sus ojos se posaron en una pared cubierta de grafitis y anuncios descoloridos. Entre ellos, alguien había escrito con trazo firme y sencillo: «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón». Salmo 34:18. No supo por qué, pero aquellas palabras la hicieron detenerse. Sintió un leve estremecimiento, como si una brisa cálida se abriera paso entre la lluvia y le rozara el alma. Esa noche, al llegar a casa, Isabela se sentó en el suelo junto a un viejo baúl donde guardaba las cosas de su hijo. Lo abrió con manos temblorosas y fue sacando uno a uno los pequeños tesoros de una vida que ya no estaba. Un cuaderno con dibujos infantiles, una bufanda tejida a mano, una fotografía descolorida. Al fondo, casi olvidada, encontró una pequeña Biblia de tapas desgastadas. Era la que su hijo solía llevar a la iglesia, la misma que apretaba contra el pecho en las noches de tormenta. Al abrirla, una hoja marcada llamó su atención. La letra infantil de su hijo había subrayado un versículo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera». Juan 11:25. Isabela no pudo contener las lágrimas. El llanto brotó, incontenible, liberador, como si durante meses hubiera estado conteniendo un río detrás de una presa agrietada. Lloró por su hijo, por su dolor, por todo lo que había callado, pero en medio de ese llanto sintió una presencia suave, un consuelo inexplicable, como si alguien la abrazara desde dentro. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela murmuró una oración, apenas un suspiro: «Señor, si ya no tengo nada por qué vivir, entonces vive tú a través de mí». No pidió que le devolvieran lo perdido, no pidió alivio ni respuestas. Solo fuerza para seguir adelante, solo fe para no rendirse. Al día siguiente, Isabela comenzó su rutina como siempre,
pero algo en ella había cambiado. Al entrar en la lavandería, sintió que el aire era menos denso, que el peso en su pecho se había aligerado apenas un poco. No lo notó de inmediato, pero la gente empezó a acercarse a ella de otra manera. Una anciana, que apenas la saludaba antes, se detuvo a contarle que había perdido a su esposo hacía años y que aún sentía su ausencia como una sombra persistente. Una madre joven, con ojeras profundas, le confesó que luchaba cada día contra la depresión y el miedo. Un adolescente dejó escapar, entre balbuceos, que no encontraba sentido a nada. Isabela no predicaba, no tenía respuestas ni consejos, solo escuchaba con esa paciencia y serenidad que nacen del sufrimiento. A veces, cuando la conversación lo permitía, entregaba a sus interlocutores un pequeño papel escrito a mano, con frases sencillas pero llenas de esperanza. Dios no ha terminado contigo. Eran palabras que no buscaban impresionar, sino recordar que incluso en el dolor más profundo, la vida puede encontrar un cauce nuevo. La lavandería, antes un lugar de paso, se convirtió poco a poco en un refugio. La gente empezó a llegar no solo a dejar su ropa, sino a buscar consuelo, a compartir sus cargas, a encontrar silencio y comprensión. Isabela, sin proponérselo, se volvió un faro discreto en medio de la tormenta de la vida. Su presencia era como una brisa fresca en medio del calor, una luz tenue pero constante que iluminaba la oscuridad de quienes la rodeaban. Los años pasaron y la historia de Isabela se fue tejiendo en los corazones de quienes la conocieron. Nunca dejó de sentir la ausencia de su hijo, pero aprendió a vivir con ese vacío, a transformarlo en compasión y ternura hacia los demás. Su silencio, que antes era refugio del dolor, se volvió testimonio de esperanza. Sin grandes discursos, sin gestos espectaculares, Isabela enseñó que el sufrimiento puede ser semilla de consuelo, que la fe puede brotar en el terreno más árido y que a veces el mayor acto de amor es simplemente estar presente, escuchar y acompañar. Así, la mujer que una vez vivió en tinieblas se convirtió en una luz suave para muchas vidas. Su testimonio no fue de palabras, sino de hechos sencillos y cotidianos, una sonrisa tímida, un oído atento, una frase escrita con letra temblorosa. Isabela nunca buscó reconocimiento ni gloria. Solo quiso ser un canal de la paz que un día, en medio de la lluvia y el dolor, sintió rozar su alma, y así, sin saberlo, transformó su silencio en un testimonio vivo de que incluso en las noches más oscuras, la esperanza puede renacer. Que Dios, en su misericordia, se acerca a los corazones quebrantados y les da fuerza para seguir caminando, que, a través del dolor, puede brotar una vida nueva, silenciosa y humilde, pero capaz de iluminar el mundo de quienes más lo necesitan. Muchos se preguntan cómo es posible que una madre, después de perder lo más preciado, pueda volver a sonreír, a caminar erguida, a encontrar sentido en los días. Isabela escucha esas preguntas en los susurros de quienes la rodean, en las miradas llenas de compasión y asombro. Pero ella no responde con largas explicaciones, ni teorías, ni frases hechas. Solo ofrece una sonrisa serena, una ternura que desarma y una verdad sencilla que brota de lo más profundo de su corazón. Yo no me sané sola, dejé que Dios lo hiciera, poco a poco, cada día. A veces, el dolor parece tan inmenso que no cabe en palabras. Es un océano oscuro en el que uno siente que se ahoga, una herida tan profunda que parece no tener fondo.
Isabela lo sabe bien. Ella no olvida el dolor, no lo esconde, no lo niega, no lo disfraza. Pero algo ha cambiado. Ese dolor, que antes era una cadena que la mantenía prisionera, se ha transformado en un testimonio. Ya no es un peso que la arrastra hacia el abismo, sino un puente que la conecta con otros corazones heridos. Fue precisamente en el momento de mayor ruptura, cuando sentía que su vida se desmoronaba, donde Dios derramó su aceite sanador. No fue un milagro instantáneo ni una solución mágica. Fue un proceso lento, casi imperceptible, como la lluvia suave que empapa la tierra reseca, como el sol que acaricia la piel después de una larga noche. Día tras día, Dios fue restaurando su alma, reconstruyendo su esperanza, devolviéndole la capacidad de amar, de confiar, de creer. Hoy, Isabela vive con un solo propósito: dar esperanza. No una esperanza superficial que ignora el dolor o lo minimiza, sino una esperanza profunda, real, nacida en medio de las lágrimas. Ella sabe que no hay palabras que puedan borrar el sufrimiento, pero también sabe que hay un amor lo suficientemente grande como para abrazarlo, sostenerlo y transformarlo. Así como ella recibió esperanza cuando más la necesitaba, ahora la comparte con otros, como un faro en medio de la tormenta. Quizás tú, que escuchas esta historia, también estás atravesando una temporada difícil. Tal vez te sientes invisible, como si tu dolor no importara, como si nadie pudiera entender lo que llevas por dentro. Quizás te sientes olvidado, solo en medio de la multitud, luchando por encontrar sentido en medio de la confusión. O tal vez cargas con una herida tan profunda que temes que nunca sanará. Pero escucha bien, no hay noche tan oscura que la luz de Dios no pueda iluminar. No importa cuán densas sean las sombras, ni cuán largo parezca el camino, la luz siempre encuentra la manera de abrirse paso. Incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, hay una chispa de esperanza, una promesa de que el amanecer llegará. No hay herida tan profunda que su amor no pueda sanar. El amor de Dios no es frágil ni limitado. Es un amor que desciende hasta lo más hondo, que abraza nuestras debilidades, que recoge cada lágrima y la convierte en semilla de consuelo. No importa cuán roto te sientas, ni cuán grande sea la pérdida, su amor tiene el poder de restaurar, de reconstruir, de hacer nuevas todas las cosas. Y no hay historia, ni siquiera la tuya, que Él no pueda reescribir. A veces creemos que nuestra vida está marcada por el dolor, por los errores, por las pérdidas. Pensamos que el final ya está escrito, que no hay vuelta atrás. Pero Dios es el gran autor, el que toma las páginas rotas y escribe una historia de redención, de propósito, de esperanza. Tu historia no ha terminado. Hay capítulos nuevos por descubrir, caminos por recorrer, milagros por experimentar. Vuelve a Él. No importa cuánto te hayas alejado, no importa cuántas veces hayas dudado o caído. Dios siempre está esperando, con los brazos abiertos, listo para recibirte, para consolarte, para levantarte. No tienes que cargar con todo solo, no tienes que sanar por tus propias fuerzas. Permite que Él sea tu refugio, tu fortaleza, tu sanador. Abre su palabra. Allí encontrarás promesas que no fallan, palabras que dan vida, verdades que sostienen. Permite que cada versículo sea un bálsamo para tu alma, una luz en tu camino, una fuente de esperanza inagotable.
Deja que su voz te hable al corazón, que te recuerde quién eres, que te muestre el propósito que tiene para ti y permite que Él haga el milagro, empezando contigo. A veces el milagro no es que las circunstancias cambien de inmediato, sino que nuestro corazón es transformado en medio de ellas. Es descubrir paz en medio de la tormenta, gozo en medio del llanto, esperanza cuando todo parece perdido. Es experimentar una fuerza que no viene de nosotros, una resiliencia que asombra, una fe que crece día tras día. No estás olvidado. Aunque a veces el silencio sea abrumador, aunque parezca que nadie ve tu lucha, Dios te conoce, te ve, te valora. Eres su hijo, su hija, y tu vida le importa profundamente. No eres invisible para Él, estás escogido. Hay un propósito en tu vida, incluso en medio del dolor. Hay un llamado que solo tú puedes responder, una historia que solo tú puedes contar. No eres un accidente ni una casualidad, eres parte de un plan eterno, amado y escogido desde antes de la fundación del mundo. Y tu camino aún no ha terminado. Hay más por vivir, más por descubrir, más por soñar. No te rindas, no pierdas la esperanza. Permite que el amor de Dios te sostenga, te guíe, te renueve. Y así como Isabela, un día podrás mirar atrás y ver cómo en medio de la herida, Dios estaba escribiendo una historia de sanidad, de esperanza y de vida. Porque aunque el dolor sea parte de nuestro viaje, la última palabra siempre la tiene el amor. Y en ese amor hay esperanza para ti hoy y siempre. Si encuentras esta historia significativa, dame un me gusta y una suscripción al canal.